Título octavo: Delitos contra la existencia y seguridad del ejército. Capítulo y falsificación. Artículo 228. Será castigado con la pena de 3 años de prisión todo el que fraudulentamente y con el objeto de obtener algún provecho para sí o para otro, o con el de causar algún perjuicio, y ponga una firma o rúbrica falsas, aunque sean imaginarias, o altere una verdadera, en algún documento militar. 2. Aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco, ajenas, extendiendo algún despacho, patente, orden de pago o cualquier otro documento relativo a la posición o servicios militares, suyos o de otra persona. 3. Altere el texto de algún documento militar verdadero después de concluido y firmado, variando en el nombres, empleos o grados, fechas, cantidades o cualquiera otra circunstancia o punto substancial, ya sea añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o variando la puntuación. 4. Expida o extienda testimonio o copia certificada supuestos de documentos militares que no existan, o de los existentes que carezcan de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tienen o agregando o suprimiendo en la copia, algo que importe una variación substancial, y se atribuya o atribuya a la persona a cuyo nombre extienda el documento, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. Artículo 229. La pena señalada en el artículo anterior se aplicará siempre que el que hubiere infringido ese precepto no llegare a hacer uso del documento falso o falsificado, pues si lo hiciere, la pena será la de 4 años de prisión, y si con el uso de ese documento se cometiere otro delito, se observarán las reglas de acumulación. Artículo 230. También se impondrá la pena de 3 años de prisión al funcionario o empleado en el fuero de guerra que, a sabiendas, consigne o haga consignar, en las averiguaciones o en los procesos, hechos falsos, o que altere el texto de las actuaciones. Artículo 231. El que falsifique los sellos, timbres o marcas militares que se usen en la correspondencia, libros, actas o documentos oficiales destinados a marcar el armamento, equipo, vestuario u otros objetos pertenecientes al ejército, será castigado con la pena de 4 años de prisión. La misma pena se aplicará a los que, a sabiendas, hagan uso de dichos sellos, timbres o marcas. Artículo 232. El que habiéndose proporcionado las marcas, timbres o sellos verdaderos, destinados a los usos que indica el artículo anterior, los utilice de un modo fraudulento en perjuicio de la nación y en beneficio propio o ajeno, o en perjuicio de otro, será castigado con la pena de 6 años de prisión. Artículo 233. El que a sabiendas haga uso de pesas o medidas falsas, para entregar o recibir los objetos que tenga a su cargo, sufrirá la pena de 4 años de prisión. Artículo 234. El que falsifique o adultere, o haga falsificar o adulterar los víveres, forrajes, líquidos, medicinas u otras sustancias confiadas a su guarda o vigilancia, o que conociendo su falsificación o adulteración las distribuya o haga distribuir a la tropa, caballos, ganado de tiro o acémilas, será castigado con la pena de 5 años de prisión. Artículo 235. Si el delito de que habla el artículo anterior, se perpetrare por otro que no sea el guardián o encargado de los efectos a que este precepto se refiere, la pena aplicable será la de 3 años de prisión. Artículo 236. A los responsables de los delitos expresados en los 5 artículos precedentes, a quienes deba imponerse la destitución como consecuencia de la pena privativa de libertad que les corresponda, se les fijará para la inhabilitación otro tiempo igual al que deba durar la pena privativa de libertad. Artículo 237. El que intencionalmente altere, cambie, destruya o modifique los diarios de bitácora, navegación o desviación del compás o cronómetros o libros de cargo, estudios científicos o relativos a una navegación, o que dé un falso rumbo, u observaciones de situación distintas de las verdaderas, será castigado con 8 meses de prisión, si no resultare daño. Si resultare la pena será de 3 años de prisión, y si se perdiere el buque, se impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Artículo 238. El que altere o cambie los planos o modelos de alguna construcción naval, o la construcción misma, destinada al servicio de la Armada, sufrirá la pena de 1 año de prisión, y si por esta causa se originare algún daño, la pena será de 6 años. Capítulo 2. Fraude, malversación y retención de haberes. Artículo 239. Será castigado con la pena de 3 años de prisión. Y el que en las listas de revista o cualquier otro documento militar haga aparecer una cantidad de hombres, animales, haberes, cornales o forrajes mayor de la que justamente deba figurar, o algún individuo que realmente no exista o que existiendo no prestase servicio. 2. El que, en ejercicio de sus funciones o con miras interesadas, favorezca a un contratista o proveedor en la contrata respectiva, presente cuentas o relaciones inexactas sobre gastos del servicio, naturaleza, cantidad o calidad de los trabajos, mano de obra o provisiones destinadas al uso militar, efectúe compras de estas últimas a precio mayor que el de plaza, o celebre otros contratos onerosos, no dé cuenta oportunamente a la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según
corresponda, de los fondos que tuviera en su poder por economías de forrajes o gasto común, firme o autorice orden, libramiento o cualquier otro documento de pago o de crédito extendido por los que se hallen a sus órdenes y que difiera en cantidad de lo que arroje la liquidación o ajuste correspondiente, ordene o haga consumos innecesarios de víveres, municiones, pertrechos, combustibles u otros efectos destinados al servicio. Cambie sin autorización las monedas o valores que hubiere recibido, por otros distintos o que de cualquiera otra manera no especificada en este o en alguno de los demás preceptos contenidos en el presente capítulo, alcance un lucro indebido, con perjuicio de los intereses del ejército o de los individuos pertenecientes a él, valiéndose para ello del engaño o aprovechándose del error de otra persona. Artículo 240. El jefe de corporación o de alguna otra dependencia del ejército, del de tal, el encargado del mando de la compañía, escuadrón o batería, y en la marina los oficiales del cargo o brigada en que apareciere cometido el delito consignado en la fracción y del artículo precedente, si no debieren ser castigados conforme a ese precepto, lo serán por su omisión en la vigilancia que les está encomendada, con la pena de 4 meses de suspensión de empleo. Artículo 241. El que malverse dinero, valores o cualesquiera otros efectos pertenecientes al ejército o al personal que lo compone, que hubiere recibido en virtud de su empleo o de su comisión fija o accidental, será castigado. Y, con prisión de 8 meses si el valor de lo sustraído no excediere de 20 salarios mínimos. 2. Con prisión de 2 años, si el valor de lo sustraído pasare de 20 salarios mínimos y no excediere de 200, y 3. Cuando excediere de 200 salarios mínimos se impondrá la pena de la fracción anterior, aumentada en un mes por cada 20 salarios mínimos o fracción, pero sin que pueda exceder de 12 años de prisión. En los casos de las fracciones anteriores, además de las penas privativas de libertad señaladas, se impondrá la destitución de empleo con inhabilitación de 10 años para el servicio. Artículo 242. Las penas mencionadas en el artículo anterior se duplicarán cuando el infractor se fugue para subtraerse al castigo. Artículo 243. Las penas establecidas en el artículo 241 se reducirán, si lo que se hubiere sustraído fuere devuelto antes de 3 días, contados desde que hubiere sido descubierto el delito en la corporación o dependencia. Y a 2 meses de prisión si el valor de lo sustraído no excediere de 20 salarios mínimos. 2 a 4 meses de prisión, si ese valor excediere de 20 salarios mínimos y no pasare de 200, y 3 a 1 año de prisión en los demás casos, aumentando 15 días por cada 20 salarios mínimos o fracción de exceso, sobre 200, pero sin que la pena pueda exceder de 8 años de prisión. Si la devolución se efectuare después de 3 días, y antes de que se pronuncie sentencia definitiva, la pena aplicable consistirá en el mínimo de la privativa de libertad correspondiente, conforme al indicado artículo 241 y en la destitución que el mismo precepto establece. Artículo 244. En los casos de conato de malversación de fondos o efectos, además de la pena privativa de libertad que corresponda, se impondrá la de destitución de empleo, con inhabilitación para desempeñar cualquier otro en el ejército durante 5 años. Artículo 245. El que indebidamente retuviere los haberes, raciones o prendas que por razón de sus funciones estuviere obligado a entregar o distribuir, será castigado. Y, si esa retención la efectuare en provecho propio o en el de otro, conforme a lo prevenido en el artículo 241 y según el valor de los objetos subtraídos, y 2. Si dicha retención le hiciere sin aprovechar para sí o para otros, los haberes, raciones o prendas, con la mitad de la pena que corresponda, conforme a las reglas establecidas en el mismo precepto. Capítulo 3. Extravío, enajenación, robo y destrucción de lo perteneciente al ejército. Artículo 246. A los individuos de tropa que enajenen o empeñen las prendas de vestuario o equipo de uso personal, se les impondrá la pena de 3 meses de prisión en el cuartel, sin perjuicio del servicio. Los mismos individuos que enajenen o empeñen caballos, acémilas, armas, municiones u otros objetos militares destinados para el servicio, sufrirán en los términos expresados, 5 meses de prisión en tiempo de paz, y 11, en campaña. Todo el que, sin estar comprendido en cualquiera de los casos previstos en el artículo 241, enajene o de emprenda los objetos militares o efectos destinados al uso del ejército que tuviese bajo su inmediata vigilancia y cuya enajenación no haya sido autorizada, será castigado con la pena de 2 años de prisión, y la de destitución de empleo, siempre que pudiere serle aplicable y ya sea que proceda o no como consecuencia de la anterior. A los que para provecho propio o de otros, compren, oculten o reciban en prenda cualquiera de los objetos a que el presente artículo se contrae, se les castigará de igual manera a la establecida en el acerca de los que enajenen o empeñen tales objetos. Castigados con la pena de 3 meses de prisión sin perjuicio. Y, los individuos de tropa que extravíen en tiempo de paz el caballo, las armas, las municiones u otros objetos que se les hubiere entregado para el servicio, excepto las prendas de vestuario de uso personal. En campaña se duplicará la pena, 2. Los soldados o clases que extravíen objetos militares o efectos destinados al uso del ejército, que tuvieren bajo su inmediata vigilancia, siempre que no debieren ser castigados administrativamente y sin perjuicio de que se haga el descuento del valor de los objetos extraviados. Los oficiales en el caso de la fracción 2 del presente artículo, además de la pena privativa de libertad, sufrirán la de suspensión de empleo o comisión, por el término de 6 meses. Artículo 248.
Al que extravíe la bandera o estandarte de una corporación en un cuartel o en marcha, se le castigará, en tiempo de paz, con 8 meses de prisión, y en campaña, con 2 años. Artículo 249. Al que cometa el delito de robo de valores o efectos pertenecientes al ejército, será castigado de prisión si el valor de lo robado no excediere de 50. 2. Con 6 meses de prisión si el valor de lo robado fuere de 50 pesos sin exceder de 100. 3. Con 1 año y 6 meses de prisión, si el valor de lo robado llegare a 100 pesos sin exceder de 1000. 4. Con 1 mes de aumento a la pena señalada en la fracción anterior, por cada 100 pesos o fracción que excediere de 1000 pesos, v. Con 1 año de aumento a las penas que fijan las fracciones que anteceden. A. Punto. Si el delito se comete en un lugar cerrado o en edificio que esté habitado o destinado para habitación, b. Punto. Si el delincuente es obrero y el delito se comete en el taller en que aquel preste sus servicios. Artículo 250. El que, maliciosamente y fuera de los casos previstos en el artículo 203, fracción 17 y 363, destruya o devaste por otros medios que no sean el incendio o la explosión de una mina, edificios, fábricas, buques de guerra, aeronaves u otras construcciones militares, almacenes, talleres o arsenales o establecimientos de marina, será castigado con la pena de 7 años de prisión. Igual pena tendrá el que maliciosamente comunique el agua de mar con los pañoles de pólvora, municiones o víveres, si por esa causa se inutilizaren dichos efectos. Artículo 251. Si el medio empleado para la destrucción o devastación hubiere sido el incendio o la explosión de una mina, y para ello se hubiere hecho uso de la fuerza armada, se impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Si no se hubiere usado de fuerza armada, la pena será de 11 años de prisión. Artículo 252. Al que por medio de barrenos o abertura de una o más válvulas, produzca maliciosamente la pérdida total de un buque, se le impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Artículo 253. El que, con intención dolosa, destruya o haga destruir frente al enemigo, objetos necesarios para la defensa o el ataque, o para la navegación o maniobras de un buque, todo o parte del material de guerra, aeronaves, armas, municiones, víveres o efectos de campamento o del servicio de barco, se le impondrá pena de 30 a 60 años de prisión. Si el delito a que el presente artículo se contrae no hubiere sido perpetrado frente al enemigo ni estuviere comprendido en la fracción 17 del artículo 203, la pena será la de 8 años de prisión. Artículo 254. La misma pena de 8 años de prisión se impondrá a todo el que dolosa o deliberadamente destruya, queme o inutilice los libros, cartas náuticas, planos, actas, archivos o instrumentos científicos pertenecientes al ejército. Capítulo 4. Deserción e insumisión. Artículo 255. La deserción de los individuos de tropa que no estuvieren en servicio, se entenderá realizada, a falta de cualquier otro hecho que la demuestre. Y, cuando faltaren sin motivo legítimo a la revista de administración y no se presenten a justificar, dentro de las 24 horas siguientes. 2. Cuando faltaren sin impedimento justificado por 3 días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte. 3. Cuando tratándose de marineros, se quedaren en tierra a la salida del buque a que pertenezcan, siempre que tuvieren oportuno conocimiento de ella, o faltaren por 3 días consecutivos a bordo del barco, y 4. Cuando se separen sin permiso del superior que tenga facultad para concederlo, una noche del campamento o guarnición en que se hallen, o se separen en tiempo de paz, a más de 20 kilómetros de distancia del campamento, 40 de la guarnición, o 15 del puerto en donde esté el barco a que pertenezcan, y en campaña, a cualquiera distancia de la plaza, buque o punto militar. Artículo 256. Los desertores comprendidos en el artículo que antecede, serán castigados en tiempo de paz. Y, con la pena de 2 meses de prisión en un cuartel o buque, sin perjuicio del servicio, si se presentaren voluntariamente dentro de 8 días, contados desde aquel en que se hubiere realizado su separación ilegal del servicio militar. 2. Con la de 3 meses de prisión en un cuartel o buque, sin perjuicio del servicio, si dicha presentación la efectuaren después del plazo señalado en la fracción anterior, y 3. Con la de 6 meses de prisión en un cuartel o buque, sin perjuicio del servicio, y destinados al de policía u obras militares, si fueren aprehendidos. Artículo 257. Los individuos de tropa que debieren ser condenados al mismo tiempo por varios de los delitos a que se refiere el artículo anterior o por uno solo de ellos cuando lo hubieren sido ya por otro de ese mismo género, en sentencia irrevocable pronunciada con anterioridad, serán castigados. Y, con la pena de 4 meses de prisión en un cuartel o buque, sin perjuicio del servicio, si se presentaren voluntariamente dentro del término de 8 días contados desde aquel en que hubieren realizado su separación ilegal del servicio militar. 2. Con la de 6 meses de prisión en un cuartel o buque, sin perjuicio del servicio, si esa presentación le hicieren después del plazo mencionado, 3. Con la de 8 meses de prisión en un cuartel o buque, sin perjuicio del servicio, y destinados al de policía u obras militares, si fueren aprehendidos. Artículo 258.
a los sargentos y cabos a quienes en virtud de lo dispuesto en los dos artículos que anteceden hubiere que imponer la pena de prisión por haber sido aprehendidos, serán destituidos de sus respectivos empleos, en los otros casos a que los mismos preceptos se refieren, además de la pena de prisión correspondiente, sufrirán la de suspensión de empleo por otro tiempo igual al de aquella, y el servicio a que durante una y otra debe destinárseles, lo prestarán en calidad de soldados y siempre que fuere posible conforme a lo mandado en el artículo 135, en un cuerpo o dependencia diversos de los que forman parte. Artículo 259. Serán castigados con la pena de 1 mes de prisión únicamente, los soldados que, habiendo desertado en los casos del artículo 256, justifiquen para su defensa, que no les fueron leídas cuando sentaron plaza, y una vez al mes lo menos, las disposiciones penales relativas a la deserción, o que cometieron el delito por no habérseles asistido en el rancho, ración o vestuario correspondiente, por no habérseles cumplido cualquiera otra condición de su empeño en el servicio, siempre que la falta de rancho, ración o vestuario, se haya efectuado solamente respecto de los individuos de que se trata y no de sus demás compañeros, y que aquellos comprueben también que, habiéndose quejado, no se les hizo justicia, y que la deserción no haya sido llevada a cabo por 3 o más individuos reunidos. Artículo 260. Los individuos de tropa que desertaren efectuando su separación ilegal del servicio militar en tiempo de paz, y cuando estén desempeñando actos propios de ese mismo servicio y distintos de los especificados en el artículo siguiente, serán castigados con la pena de 2 años de prisión, si el servicio de que se trate fuere de armas, y con la de 1 año si fuese económico del cuartel o buque, o cualquiera otro que no sea de armas. Los sargentos y cabos sufrirán, además, en todos esos casos, la destitución del empleo. Artículo 261. Los individuos de tropa que desertaren en tiempo de paz, y en alguno de los casos o con alguna de las circunstancias que especialmente se prevén enseguida, serán castigados. Y el que deserte de la escolta de prisioneros, detenidos o presos o de cualquiera otra no especificada en este artículo, con la pena de 3 años de prisión. 2. El que deserte estando de guardia, o de la escolta de municiones, o llevándose el caballo, mula o montura, o el marino que deserte llevándose un bote o usando de él exclusivamente para ese objeto, con la de 4 años. 3. El que deserte llevándose el fusil, carabina, pistola o sable, o tratándose de los marinos, cualquiera otra arma u objeto, que hubiere recibido para su uso en el servicio de mar y con la obligación de devolverlo, con la de 5 años. 4. El que deserte estando de centinela, con la de 6 años. El que deserte escalando u horadando los muros o tapias del cuartel o puesto militar u ocupado militarmente o saliendo de a bordo por cualquier medio que no sea de los autorizados para el desembarco, con la de 3 años, y el que deserte estando en una fortaleza o plaza fuerte, con la de 4 años. A las clases a quienes se hubiere de aplicar alguna de las penas señaladas en las fracciones anteriores, se les impondrá también la destitución de empleo, ya sea que proceda o no como consecuencia de la privativa de libertad. Artículo 262. En los casos de las 2 primeras fracciones del artículo anterior, si el que desertar estuviere desempeñando las funciones de comandante de la escolta o de la guardia, será castigado con la pena de 4 años de prisión o con la de 6, según que estuviere comprendido en la primera o 2 de esas mismas fracciones. Artículo 263. El soldado que desertar estando de guardia o de centinela, o cuando esté formando parte de una escolta, si hubiere sido nombrado para alguno de esos servicios antes de haber cumplido 4 meses de instrucción contados desde el día en que haya sentado plaza en su corporación, será castigado con el mínimo de la pena señalada en la disposición legal que, sin esa circunstancia, se le hubiere debido aplicar. De la misma manera será castigado el marino que en iguales condiciones desertar estando de guardia militar o de centinela, o formando parte de una escolta, o esquifazón de botes. Artículo 264. Cuando la deserción de los individuos de tropa se efectuare en campaña, se observarán las siguientes reglas. Y, en los casos a que se refiere los artículos 256, 257 y 263, se impondrá la penalidad establecida en esos preceptos, duplicándose los términos señalados en ellos para la prisión. Los sargentos y cabos serán además destituidos de su empleo. 2. En los casos previstos en los artículos 260, 261 y 262, se aumentarán en 2 años las penas privativas de libertad respectivamente señaladas en esos preceptos. Artículo 265. Los individuos de tropa que después de haber desertado dentro de la República, hayan salido de los límites de esta, o que desertaren estando fuera de ella, serán castigados con arreglo a las disposiciones siguientes. Fuere cometido en tiempo de paz, la pena será de 4 años. 2. Si fuere cometido en campaña, será la de 7 años de prisión. 3. Si fuere cometido en tiempo de paz, pero llevándose el que lo perpetrare, el caballo, mula o montura, o el fusil, carabina, pistola o sable, o bote u otro objeto destinado al servicio de la armada, la pena será la de 8 años de prisión, y 4. Si fuere cometido en campaña, llevándose el culpable algo de lo expresado en la fracción anterior, la pena será la de 10 años de prisión. Artículo 266. El individuo de clases o marinería que durante las faenas que fueren consecuencia de un naufragio o suceso peligroso para la embarcación se ausentare durante 2 días sin permiso del superior será castigado como desertor en campaña aun cuando el hecho tuviere lugar en tiempo de paz. Si el delito se cometiere en campaña, será considerado como desertor frente al enemigo.
Artículo 267. Los oficiales que desertaren en tiempo de paz y en alguno de los casos enumerados en el presente artículo, serán castigados. Y el que deserte desempeñando cualquiera comisión distinta de las que se especifican en las fracciones posteriores, si el servicio de que se trate fuere de armas, con la pena de 3 años de prisión. Con la de 1 año y 6 meses, si aquel fuere económico de cuartel o buque o cualquiera otro que no sea de armas, y en ambos casos, con la de destitución, ya sea que proceda o no como consecuencia de las anteriores. 2. El que deserte de la escolta de prisioneros, detenidos o presos o de cualquiera otra no especificada en este artículo, con la de 5 años de prisión o con la de 4, según que el que desertare fuere o no el comandante de la escolta. 3. El que desertare estando